Buenas noches. Hace escasamente unos días, una jueza de Castellón ordenó la retirada de una serie de libros de contenido LGTBI de las bibliotecas de 11 institutos de la localidad. Estos libros fueron donados por el ayuntamiento y fueron retirados a instancias de una medida cautelar solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos. Cada vez es más el ruido de fondo en torno a los contenidos que se dan en las escuelas sobre diversidad sexual y sobre género. Y sin duda, el asunto que más está dando que hablar es el conocido como PIN parental. Hoy estamos con el considerado su creador, que es Alfonso Galdón. Alfonso es profesor de matemáticas, padre, exmiembro de Vox, expresidente del Foro de la Familia en Murcia y ahora es presidente de un nuevo partido político llamado Valores. Alfonso Galdón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos por el principio. ¿Qué debe limitar el PIN parental? Sí, bueno, yo antes que nada quería hacer justicia con el tema del PIN parental. A mí se me atribuye erróneamente la paternidad del PIN. Lo único que ocurre es que en el año 2018, cuando se paralizaron las charlas de educación sexual, charlas LGTBI en la región de Murcia, el Foro de la Familia utilizó un documento, puso en valor un documento que estaba realizado por la Asociación Española España Educa en Libertad. Ese documento era el documento que se utilizó para hacer la objeción de conciencia para la asignatura de educación para la ciudadanía. Entonces, bueno, yo creo que es de justicia. Lo digo siempre en todos sitios, pero no es un muchas creador, veces, es un impulsor. el creador, bueno, un impulsor, sí, o que rescatamos en un determinado momento ese documento, pero vamos, creo que quiero hacer justicia. ¿Por qué es necesario el PIN parental? Bueno, yo creo que es necesario porque los padres tenemos que estar informados en todo momento de lo que hacen nuestros hijos. En España las leyes son claras, la patria potestad la tenemos nosotros, delegamos por unas horas al día, 7, 8 horas, a veces inclusive más, porque los horarios de trabajo de los padres, por desgracia, son excesivamente grandes, y delegamos en el colegio por unas horas, pero al fin y al cabo la responsabilidad de su educación, de lo que ellos coman, de lo que ellos se alimenten, cómo se relacionen, la responsabilidad al fin y al cabo de nosotros, de los padres, hasta que no haya unas leyes que digan lo contrario, que es lo que se está intentando ahora mismo, bueno, pues meter con calzador en España poco a poco, de manera muy civilina, pero esto... ¿Qué es lo que cree que se está metiendo con calzador? Pues que poco a poco van quitándonos a los padres poder de decisión sobre nuestros hijos. En Venezuela los niños pertenecen a los padres hasta los 3 años. A partir de los 3 años ya tienen sus planes educativos que pertenecen del Estado. En la Alemania nazi pasaba 3/4 de lo mismo. Es que en todo lo Khrushchev, el régimen soviético, sí, es decir, estamos hablando de decir, cualquier régimen totalitario lo que pretende precisamente para mantener el control es acudir a los niños, que es los que son realmente más fácilmente manipulables. Hasta el propio Mitterrand decía en los años 80 que ya no hacía falta para hacer una revolución asaltar los palacios de invierno, que lo que había que hacer es asaltar las escuelas. ¿Pero cómo cree que están manipulando a los niños? Bueno, no es que los estén manipulando con un tema o con otro, los manipulan porque están metiendo formas, ideologías en los colegios. Y esto se ha podido ver, por ejemplo, aquí en Cataluña, en algunos colegios, no en todos, ese miedo al resto de España, cómo vas metiéndole unas ideas a los niños sobre, pueden venir por parte de tu profesor, pueden venir por parte de esa consejería que hace una serie de materiales, bueno, y quien sin querer condiciona. No son contenidos curriculares, no estamos hablando de matemáticas, ni de lengua, ni de historia. Estamos hablando de cosas distintas, cosas transversales que se dicen ahora. Hago un momento, doy 3 pasos para atrás. ¿Sería posible una escuela en la que no hubiera ideología de una u otra manera? Porque de alguna manera, no sé si no te estoy entendiendo bien, pero necesariamente todo plan de estudios va a tener algún tipo de ideología, ¿no? Cuando menos derechos humanos, o sea, cosas que tenemos razonablemente aceptadas como puntos en común, que defiende la Constitución, etcétera, sería normal que fuera una ideología que está cargada, ¿no? Tú decías, pues el currículo escolar en la Alemania nazi pues no tiene nada que ver con el de España en 2021, ¿no? Por motivos obvios. Por supuesto. Pero, hombre, que no haya ideología o que no haya una ideología que no encaje al 100% con todas y cada una de las familias, puede hasta ser razonable. Yo creo que tenemos valores democráticos, sí. Yo creo que son comunes al 100% de los españoles. El valor de la tolerancia, del respeto a los demás, sí. Al que es diferente, el acompañamiento a los demás, sí. El cariño. Es decir, hay valores
propios de cualquier sociedad democrática que se precie, que se dan de manera transversal, inclusive el propio profesor, esa compasión, esa caridad cuando le habla a un alumno que reiteradamente te hace mal los problemas. Bueno, la solución no está en pegarle un chillido al chiquillo o castigarlo, al revés. Yo creo que el profesor tiene que saber darle la vuelta y hablar con caridad y traerse a ese chiquillo hacia sí para poder un poco recuperarlo para los estudios. Bien, a esos son esos valores a los que me refiero. Sí. Hablar en historia, pues sí, la libertad de cátedra está reconocida en España. Profesores de historia van a poder decir, en cierto modo, en sus clases lo que les dé la gana. Pero yo creo que eso depende de cada uno. Es decir, uno tiene que ponerse en el papel de padre. Dice, a mí me gustaría que a mis hijos viniera otra persona y dijera algo distinto a lo que desde casa estamos transmitiendo. Sí. Pues yo creo que eso no es serio. ¿Se debe hablar de sexualidad en las aulas? En las aulas se le debe de hablar de sexualidad, pero deben de hacerlo gente que creo que esté preparada para hacerlo. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de enfermeros, estamos hablando de psicólogos en condiciones. Gente que además sepa hablar de esos temas, pero de una manera completamente aséptica. ¿Un sexólogo tiene que hablar de sexología? No, depende, porque hay sexólogos que creo que deben de pasar antes una prueba psicotécnica, porque nos hemos encontrado sexólogos en la región de Murcia donde abiertamente defienden el tener relaciones sexuales con animales. Y esos son públicos evidentes. Yo, sinceramente, a esa sexóloga... Pero no será una mayoría. Bueno, por eso he dicho... Igual es un caso por eso he dicho que hay sexólogos a los que también pues habría que darles también pues eso, ese carné para poder entrar a los institutos. Pero... De todas maneras, entrar a un instituto no es fácil. Es decir, hay que tener, primero, lo que la ley del menor obliga, su certificado de penales, su preparación profesional. Tienen que estar habilitados para poder dirigirse a los chavales y luego, por supuesto, que lo que vayan a enseñar encaje de alguna manera o de otra en el programa de la asignatura. A día de hoy, las charlas LGTBI, que son las que están generando todo el problema y que se ha generado todo el problema con el tema del pseudo-PIN parental, son charlas que no pertenecen al currículum escolar. Eso no está aprobado en el Boletín Oficial del Estado, por más que digan, ¿no? Decían allí en Murcia hace 3 años cuando conseguimos paralizarlas, que es que eran charlas que estaban homologadas por el Ministerio de Educación. Bueno, pues que me enseñen a mí la homologación, porque la charla, la única manera que se homologue algo es que aparezca en el Boletín Oficial del Estado. ¿No hay que dar charlas LGTBI en las aulas? Yo creo que lo que hay que enseñar a los niños es respeto a enseñar al diferente. ¿De eso tratan las charlas LGTBI? Bueno, las charlas, eso sobre el papel, eso es lo que se dice. La realidad es otra muy distinta. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que se enseñan a los críos que bajo el paraguas de ese respeto al que es diferente se les está enseñando posturas sexuales, el cómo hacen el amor 2 hombres o 2 mujeres o cómo tienen que darse placer. Bueno, empiezan a hablar, tocar temas que no son los que corresponden. Y luego, por supuesto, es decir, muy importante también que los padres conozcan también, de la misma manera que el 1 de septiembre los padres conocemos cuáles son los temas de matemáticas, de lengua, de historia, de ciencias naturales que van a dar. ¿Por qué no podemos los padres conocer de qué temas previamente les van a hablar en esas charlas para supuestamente mitigar la homofobia o la LGTBI-fobia? Bueno, pero si no hablamos de sexualidad y de placer en las aulas, ¿de qué hay que hablar relacionado con el sexo? Pues ahora mismo en las aulas relacionadas con el sexo, cámbiese primero el currículum. El currículum ahora mismo es el que es y en el currículum, en la clase de matemáticas, hay que hablar de matemáticas. Lo que no puede ser es que en la... O sea, ¿usted no quiere que se hable de sexo? No, es que no se hable de sexo. Yo pienso que los padres tenemos que decidir los tiempos en los cuales a nuestros hijos le damos cierta información. No es lo mismo tener una charla de educación sexual contra el aborto, embarazos no deseados, tenerlo con tu hija de 16 años, que es una edad donde ya más o menos están enfrentándose a ese problema en las calles, los fines de semana cuando salen, etcétera, que tener esa charla con una niña de 8 años. Pero se están dando en los institutos las charlas. Bueno, es a partir de los 12 años. Bueno, el programa Escolae, por ejemplo, en Navarra, proponía, y esto es una realidad, y ahí está la hemeroteca, que los niños de 0 a 6 años pudieran tener sus primeras experiencias sexuales, pudieran tocar los genitales, y eso, por ejemplo, a niños de 0 a 6 años que de tan pequeños hayan sido tocados o hayan tocado los genitales, pues se les está mandando una señal muy peligrosa, porque el día de mañana, cuando puedan haber abusos por parte de mayores, no van a saber identificar. Yo creo que aquí lo importante es respetar la voluntad de los padres. ¿En los institutos sí, entonces, es apropiado? Hombre, en los institutos depende, y repito,
¿De qué siempre depende? Es que con quiero llegar a entender Sí, no, cuál es la pero- resistencia. Porque yo creo que los padres tenemos que decidir si sí o si no. El niño que no quiera asistir a esas charlas... Pero a un niño peda- o a una niña de 13, 14 años, ¿vamos a dejar en manos de los padres si le Sí. explicamos la sexualidad, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera? Es que contra eso, es que ese tipo de charlas han existido siempre. Yo recuerdo de haber tenido una charla Y con si la... le damos una con la- charla LGTBI a los 14 años, Pero ¿es la un charla problema? LGTBI, ¿qué se da en la charla LGTBI? Porque yo creo decir, la charla LGTBI es enseñar a un niño que hay una persona que siente de manera diferente. Yo creo que el que lo sea ya lo sabe, y el que no lo sepa se va a terminar enterando Pasa por la que- calle. Yo creo que no necesitan muchas veces de ese circo mediático que se genera alrededor de esas charlas, que asusta a muchos de esos niños, los asusta porque piensan que para lo que se les ha dicho era mucho más fácil a lo mejor haber visto la película la serie Médico de Familia. ¿Médico de familia les va a educar En Médico de sexualmente? Familia, pues ahí se veía como una persona, un señor, que además era médico, era gay, además era el personaje más estupendo de toda la serie, y ahí lo teníamos. Es decir, yo creo que la generación nuestra nos hemos educado viendo gays, viendo lesbianas, la película Thelma y Luis, por ejemplo. Es decir, Hombre, la hemos generación empezado nuestra a ver no nos esa hemos esa educado realidad. viendo gays y lesbianas. Usted Bueno. debe tener más o menos mi edad y no nos hemos educado viendo gays y lesbianas. No nos Mayoritariamente hemos hemos educado, no nos visto hemos el mundo educado en heterosexual. las escuelas, pero sí que ha habido cine, han habido libros en los que uno más o menos ha podido, lo que no conocía que pudiera haber, una persona que sintiera diferente, o sea, que un hombre se sintiera atraído por otro hombre, pues a lo mejor yo con 5 años yo ni me lo planteé. Yo creo que la primera vez que yo me enteré que a un hombre le podía gustar a otro hombre, pues tendría 12, 13 años. Pero no tuvo que venir nadie a explicármelo al colegio. Yo aquello recuerdo que lo vi, creo que fue... ¿No es raro enterarse de eso a los 12 años? ¿No deberíamos ¿Pero saberlo por qué antes? tienen que enterarse antes? Porque el mundo es así. Sí, Los el niños mundo- empiezan a descubrir el mundo a partir de el los mundo es 3 así, años, ¿no? Pero los niños Porque hay que con 12 esperar hasta años, los 12. pero los niños con 12 años pues pueden, te digo, yo cuando hablo, mis hijos con 8 años saben absolutamente, lo han sabido absolutamente todo por mí, pero yo no puedo hablar por el resto de padres. A mí una cosa me gustaría, una injerencia mínima, vengo desde otro lado, pero es, claro, tú eres profesor, eres un tipo que razona mucho las cosas, veo que lo haces con mucho cariño, con mucho cuidado, eres consciente de tus hijos, cómo van, eres profe, quiero decir, ves cómo van las aulas, etcétera. Pero igual no todos los padres son tan conscientes o tan prudentes como tú. Igual hay, porque las cifras ahí están, hay gente que es homófoba, pero homófoba y violenta. E igual la educación que van a recibir en casa versus el tema de un hombre que le pueda gustar a otro hombre es rayana en la violencia directamente, ¿no? En que es una cosa que va contra natura, que está mal, que es un pecado, que es... Y entonces esa es la única influencia que van a tener esos chavales, ¿no? Creo que hay un argumento a hacer, que os lanzo aquí, que no sé si os es útil o no, que es, bueno, es que la escuela también puede ser un lugar de encuentro donde los hijos de ese tipo, que no es como ninguno de nosotros tres, pero que sabemos que existen, porque tenemos de hecho algunas gráficas aquí con el número de incidentes que hay de agresión o de insultos que tienen que ver con colectivo LGTBI. Vamos a ver si las podemos ir Sí, viendo, las podemos que sería pinchar, interesante. pero vamos, podría ser porque alguien tiene sobrepeso, podría ser porque alguien lleva gafas, o sea, los niños, tú Sí, lo sabes mejor que nosotros. y además ¿no? son muy crueles, Entonces, muchas veces. ¿podría de repente la escuela ser un lugar, al menos un punto de encuentro donde tuviéramos unos mínimos, mira, aquí podemos ver, ¿no? Estos son agresiones físicas. El dato en particular me interesa menos que la idea de que, y creo que en esto podemos estar de acuerdo, ¿no? Es así, es así. Repito, a mí era porque llevaba gafas, al de al lado era porque estaba gordito, etc. ¿Podemos usar la escuela para tener unos mínimos de entendimiento y asegurar esa tolerancia de la que tú hablas, que tú le inculcas a tus hijos? ¿La podemos asegurar por lo menos para todo el mundo? Pero si es que esa tolerancia se puede alcanzar, de hecho, y Sí. los profesores ahí tenemos mucho que decir, los profesores. Sí. Yo puedo hablar desde mi experiencia, después de 21 años en las aulas, distintos colegios, están en colegios, ahora mismo estoy en la educación pública, Sí. colegios concertados, colegios privados, colegios concertados de educación diferenciada, donde solamente había chicos. Yo me he movido en todos los espectros de la educación. Y si tengo una idea clara y hay un denominador común en todos. Y es que cuando el profesor es capaz de educar con el ejemplo, el alumno aprende mucho más.
Yo he tenido en mis aulas, alumnos que han salido del armario en su primero bachillerato, en su segundo de bachillerato. Y algunos a los que en primero de la ESO ya los veías, que apuntaban maneras y que tardarían, o sea, iban a salir del armario. 12, 13 años, ellos ya empiezan bueno, pues a sentir distintos, se dan cuenta de que no funcionan igual que el otro compañero de la clase al que le gustan las niñas. Pero no necesariamente saben por qué, ni saben cómo encajan en ese grupo social. Bien, pero sí saben por qué, y los papás también saben por qué. Es decir, el papá que no lo quiera ver eso, yo creo que tiene que hacer oposiciones. Claro, eso es una realidad que existe. Pero tienes no tienes un exceso de fe en todos los seres humanos, quiero decir. Lo que sí que creo es en la ley, que la ley sí tiene que cumplirse. Okay. Y que no podemos transgredir la ley, aun por muchos motivos, si quieres, de corazón, que nos puedan llevar a usurpar el papel del padre. Okay. Yo te decía, la experiencia que yo tengo de los chicos que han salido del armario, yo no he visto en las aulas insultos hacia estos chicos, al revés, todo lo contrario, veo comprensión. Lo que sí que sale en la tele, también me gustaría saber el número real, quién hace esos estudios, porque claro, los estudios que son muchas veces de parte, son estudios de los que yo, como científico, también digo, me fío poco. Yo quiero que sean asociaciones independientes. A mí no me sirve, por ejemplo, que el COGAN de Madrid, los estudios que ellos han hecho hayan servido para hacer el preámbulo de todas las leyes LGTBI autonómicas. Te tengo que compartir una cosa. Nosotros hemos tenido esta discusión preparando el programa, porque yo, que tengo mi parte de científico, que estaba buscando datos de la máxima calidad, y es cierto que no los encuentro, debo decir, de ningún lado. Me está costando encontrar datos con la calidad que a mí me gustaría. Porque no los hay. Pero como nos referimos al final a las experiencias personales y a lo que puede ser un poco razonable, tú ponías la tuya. Yo no he sido profe, pero he sido alumno muchos años. Yo sí recuerdo, incluso ahora no lo haré igual porque lo he borrado, pero seguro que yo he participado de algún insulto homófobo cuando yo estaba en la escuela. Y yo tenía amigos que en última instancia han tenido una vida, han salido del armario, como tú decías. Y yo no creo que lo pasaran bien en la escuela. El concepto en sí de salir del armario ya es bastante penoso, en realidad. Sí, porque un niño tiene que salir del armario, claro, que no haya podido expresarse con naturalidad su homosexualidad desde el principio. Sabes que la sexualidad se origina muy pequeñitos cuando son los niños. ¿Por qué tiene que esconder eso o sentirse pero niño diferente? Es ahí a donde voy, precisamente. Es decir, los niños, ante todo, son personas. No hay niños LGTBI y niños heterosexuales. Son niños. Igual que los adultos... Sí que hay niños homosexuales y niños heterosexuales, claro que sí. Bueno, si los queremos colectivizar, los queremos categorizar, son personas, ante todo son personas. Todos tenemos una orientación sexual. Bien, pero la orientación sexual y todos somos de un equipo de fútbol, y unos del Atlético de Madrid y otros del Barça. Cada uno tiene una orientación sexual. Pero yo no categorizo a la persona, ni veo a la persona de una manera distinta porque sea de un partido político o de un equipo de fútbol distinto. Pero fíjese, ayer justamente hablando de esto, había un dato muy interesante, creo que era de la Universidad Complutense de Madrid, en la que se identificaban los niños a los 5 años, se identificaba como la conducta normal la heterosexual. Lo heterosexual era lo normal. Bueno, pues normal, si lo normal es que se están viendo a su papá y a su mamá en casa, pues lo que vean lo normal es eso. Precisamente por eso, si la conducta heterosexual es la normal, la homosexual será la anormal. Es decir, jamás es que el problema es que lo de anormal, eso es algo que han puesto a lo que voy. ¿Qué está ocurriendo? Está mayoritariamente el entorno del niño es heterosexual y lo asocia con la normalidad. No debemos introducir justamente las charlas LGTB en la escuela para que se den cuenta de que hay otras normalidades. Pero ¿qué otras normalidades? Y eso es otra de las cosas que se está haciendo en España mal, a mi juicio, porque la ley además no permite que la adopción, bueno, si la permite, pues se está produciendo. Pero no olvidemos, la Convención de Derechos del Niño nos dice que un niño tiene derecho a tener un padre y una madre. Un padre no tiene derecho a tener un hijo, o una madre no tiene derecho a tener un hijo. Son los hijos los que tienen derecho a tener papá y mamá. Ajá. ¿Y los hijos no tienen derecho a conocer la homosexualidad? Pero yo creo que cada padre sabrá cuándo su hijo, cuándo tiene que explicar de determinadas cosas. ¿Qué pasa? Que lo teniendo que no se puede en cuenta hacer a todos los niños al mismo tiempo, a según qué hora, no. Porque algunas veces también se puede producir una confusión. ¿Qué quiere decir confusión? Sí, pues como todos los niños. Es decir, uno de los argumentos recurrentes que se dan en las charlas
y esto ocurre en Murcia, y he hablado además con hijos de amigos que han estado y que así se lo han dicho. Con 12, 13 años, los que hemos sido pues, bajitos, que hemos sido más bien feotes y demás, claro, tú veías al de la clase, el rubio, el alto, que además iba muy bien en los estudios, y lo admirabas, y todo el mundo quería ser como él. Igual que cualquier futbolista, pues yo quiero ser como Messi, quiero ser como Ronaldinho, quiero ser como Cristiano Ronaldo, y lo admiras. Bueno, pues una de las preguntas que hacen esta gente pseudo profesional, porque ellos se llaman profesionales de la LGTBI, eso un médico, eso un enfermero colegiado de número, un profesional de verdad, no le dice a un niño: ¿te has planteado si esa admiración que sientes por tu compañero en realidad es enamoramiento? Ese tipo de preguntas hechas en charlas confunden. Algunos a lo mejor no los confundirán, pero al que esté más débil lo puede llegar a confundir. ¿Confundir en qué sentido? Generar un conflicto entre si lo que él siente por su amigo es amor, porque soy yo realmente, a ver si voy a descubrir yo ahora mismo mi homosexualidad, porque no es admiración, sino que es amor. Es decir, yo creo que hay determinados puntos... ¿Y si le hacemos el mismo planteamiento con una niña, no lo confundimos también? Con una niña, no, he dicho un niño como puede ser una niña, es decir, exactamente igual. Es que según qué edad... ¿Le preocupa la homofobia en las aulas? Yo puedo decir que yo en las aulas donde he estado, también es verdad que no he sido de los colegios o no está trabajando en colegios conflictivos, yo no he visto homofobia en las aulas en 21 años. Eso, no ha visto homofobia en las aulas, pues si acabamos de enseñar donde los datos. Donde yo he trabajado. ¿Los podemos volver a poner para verlos? Sí, pero que yo esos datos, yo no los he visto, yo no los he presenciado. Okay. Esos estudios, bueno, yo no sé quién los ha hecho, dónde se ha hecho. Ha tenido mucha suerte de no haberlos presenciado. ¿Cuál es? Agredidos un 5%, lo han observado un 11%. Agredidos, pero ¿cuánto? ¿Cuál es el universo, la muestra poblacional? ¿Dónde se ha hecho? ¿En qué zona? Eso yo creo que es importante cuando se da unas estadísticas, se presentan unos estudios y se dice ¿dónde se ha hecho esto? Sí, evidentemente esos estudios es como el tema del racismo, es decir, cosas que están sobre el racismo. Te respondo por encima, pero tampoco nos podemos meter en un jardín ahora de papers, pero la mejor referencia que tenemos, por ejemplo, son de programas de UNESCO en los que hay muchas referencias bibliográficas sobre el impacto de la LGTB-fobia o homofobia. Pero que la haga UNESCO tiene también que dar unos valores, es decir, ¿dónde he hecho esto? ¿Dónde ha sido el universo de están dados, la muestra? Se lo enviamos y que los pueda consultar. Yo quería recuperar, si puedo, una cosa que ha salido varias veces y has mencionado varias veces aquí y que a mí yo admito que me tiene un poco confundido, no tanto tu postura como el asunto en sí, que es esta idea de que los padres tienen que, yo reitero, creo que tienes mucha fe en la gente. Yo no sé si dejaría al criterio de todos los padres y madres decidir lo mejor para sus hijos, absolutamente, quiero decir, si realmente pueden. Y tú antes decías una cosa que era muy interesante, ¿no? Esta idea de que el padre o la madre no tiene derecho a tener un hijo, pero sí al revés, ¿no? Los hijos tienen... El que tiene derecho a tener un padre y una madre, el tutor, ¿no? Internacionalmente reconocido. Pero hay un planteamiento legal, a veces, sobre la educación, que lo que viene a decirnos es que... Yo soy el tutor de mi hija. Yo cuido a una futura ciudadana hasta que sea mayor de edad y ejerza su ciudadanía, su derecho al voto, su derecho a vivir su vida como le dé la gana. Pero que no es mi propiedad. Es decir, yo no puedo decidir su futuro si eso implica privarla de otras cosas. Y esas otras cosas las decide el conjunto de la sociedad a través de la Constitución que tenemos aprobada, las leyes, etcétera, ¿no? Tú antes decías esos valores que compartimos, ¿no? Que son de derechos, de tolerancia, etcétera. Y a veces me planteo, sí, de nuevo, en el caso de este padre que yo me imagino que no es tan educado, si yo, porque lo dejo a criterio de su padre o de su madre, el hecho de que le inculque unos valores que va en contra de los que nos permiten convivir a todos, creo que le estoy haciendo un flaco favor a ese niño o a esa niña, ¿no? Y tal vez por eso a veces el currículum escolar tiene que garantizar que ese futuro ciudadano esté protegido, incluso de sus padres, en el peor de los casos, entiéndeme. No, pues es que lo que estamos haciendo, nuevamente venimos a lo que decía al principio. Es decir, ahora mismo la corriente internacional imperante es la de quitarle a los padres, la custodia de sus hijos, decir al padre cómo tiene que educar a sus hijos. Burros van a haber en todos sitios. Todos sitios. Tú estás en desacuerdo con eso. En toda condición. Lo que no se puede hacer es castigar pues, a un 99% de padres por un 1% de padres que realmente en sus casas sí que estén diciendo ese tipo de cosas. Cuando salga un gay en la calle, pues mira, no sé qué. Y esos insultos luego los repite el hijo luego en casa.
Yo desde luego decir, a mí siento de verdad pena por todo lo que está pasando. Muchas de estas agresiones que se están viendo ahora mismo se están también promocionando desde canales de televisión. Algunas ya se han visto que han sido todo mentira, porque también hay que reconocer que cuando el espectáculo mediático se forma, pues muchas veces los niños adolescentes, y más una generación de adolescentes como la que hay ahora, en la que parece ser que todo lo importante es salir en programas de estos de prime time, donde se hace mucha cultura televisiva, pero poca cultura intelectual, pues muchas veces han llegado a inventarse cosas. Las cosas muchas veces se sacan de madre. Yo puedo decir como mi experiencia, y es que eso se puede hablar con las consejerías. Yo creo que antes de empezar a creerse unas cifras, unos estudios hechos de parte, yo creo que es importante irse a unas consejerías que son las que tienen los expedientes abiertos. Y yo también desde aquí animo, papá o mamá, que vea que a su hijo lo insultan, que vaya inmediatamente a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Alfonso Galdón, muchísimas gracias por estar en la entrevista incómoda, por venir a explicarnos el PIN parental que ha impulsado. Nos vamos enseguida, ahora mismo nos vamos a publicidad, unos minutos y volvemos con la segunda parte de la entrevista incómoda. Hasta ahora. Muy bien, hemos estado...